Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:32, bienvenidos. Hoy el estudio 1 mítico de la cadena SER se llena de voces amigas, se llena de almas amigas, para contaros muchísimas historias, muchísimas aventuras que nacen en este preciso instante de la madrugada. Y además, esta característica especial, motivada sin duda por la exposición, nos obliga a tener un programa especialmente dinámico que espero que disfrutéis. ¿Nos dará tiempo? Seguramente no, a desarbolar y a desplegar todo lo que tenemos como contenido. Hay viajes al pasado, viajes al futuro, pero ante todo, una vez más, nuestro absoluto agradecimiento. Estamos como con un poco de jet lag, con la sensación de tantos amigos, tantas amigas que os habéis aproximado a esos eventos, por un lado la Expo y por otro lado las Noches del Misterio. Hemos recibido muchísimo afecto y lo que me gustaría es que estos amigos, casi como en un carrusel, nos hablasen de una escena. Vosotros tendréis vuestra propia escena. Es más, me gustaría que en las redes sociales, en las vías de contacto de nuestra nave, que ya están abiertas, es más, tenemos a los contramaestres de las redes sociales aquí en vivo, ni más ni menos, un curioso experimento, que nos dejéis vuestra escena. Ya prácticamente a la Expo le falta un día. ¿Cuál ha sido ese momento emotivo? Esa imagen, ese impacto, esa frase, esa compañía, ese instante imborrable de vuestro viaje. Nos gustaría saberlo. No es cuestión de darse autobombo, simplemente es un experimento que no se ha hecho en España y queremos recoger ese calado anímico. ¿Con qué os quedáis de esta Expo 2015? Voy a abrir el fuego, voy a empezar yo y de inmediato todas las líneas de contacto abiertas. A mí en escena vamos a contar muy breve. Mi sobrino, 8 años, Félix, que llega y ve las caras de Belmez. Ve la cocina, gira su mirada y ve el panel con rostros. Su padre le intenta calmar y le dice: son garabatos, pero él se queda con una mueca extraña. No pudo subir a la segunda planta, salió prácticamente a la carrera. Al día siguiente me decía Iker, mi padre me decía, haciendo de papá, ¿no?, que eran garabatos. Pero ¿sabes lo que me parecía a mí? Yo le dije, ¿qué, Félix? Tiene 8 años. Me dijo, a mí me parecían muertos en la pared. Y a veces un niño es muy sabio. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Y tu escena? Tendría mil de todos estos días para decirte desde la mirada de un niño de pocos meses que se quedó extasiado con el Mothman, hasta los lloros de personas que habían estado delante de la Casa de las Caras de Belmez. Y fíjate, algo que fue anoche me llegó como muy adentro porque era una persona, un viejo conocido. Después de las Noches del Misterio, cuando se abre el turno de preguntas, el primero que alza el brazo es una persona que yo casi ya no me acordaba de su rostro. Habían pasado más de 10 años. Me dice que es Pablo, de París, y entonces vuelvo a 12 años atrás. Pablo de París es una de las personas que se tuvo que ir a trabajar fuera de nuestro país y que desde París nos escuchaba. Después de tanto tiempo había vuelto, ya vivía en otro país, vivía ahora, si no recuerdo mal, en Ámsterdam, y nos decía que solo había venido a vernos, a ver cómo habíamos seguido evolucionando en el programa de radio, en el de televisión, y simplemente a saludarnos como un viejo amigo, porque sabía que seguíamos siendo los mismos. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y su visión, que será muy especial casi de usted, porque has estado ahí entre las sombras. Mucha gente reclamaba a Santi en las Noches del Misterio, y resulta que me he enterado yo mismo cómo es Santi, camuflándose. No, si estuve escuchándote ayer en la Noche del Misterio de ayer, que luego hablaremos que hay nuevas Noches del Misterio. Y digo, Santi, ¿tú estuviste? Bueno, estuviste, ¿y qué viste, Santi? ¿Con qué te quedas? Pues mira, me quedo con algo que me llamó poderosamente la atención. Era la primera y la única de las 3 charlas que diste, a las que fui. Y efectivamente estaba en la penumbra, observándolo todo, sin que nadie supiera que estaba allí. Y sobre todo observando a una audiencia que estaba muy atenta de lo que contabas. Que por cierto, o sea, lo siento porque sé que te sonrojan estas cosas, pero si me llegaste a emocionar a mí, que te tengo más visto que el TVO, imagínate... Y más sufrido. Imagínate a la audiencia. Pues mientras miraba a una audiencia correctísima, ni una tos, ni un murmullo, nada. Estaba acordándome de la reciente encuesta de percepción de la ciencia que ha salido esta semana y que decía que un 25% de la población española no creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra.
Y me sentí muy bien porque estaba seguro de que ninguno de aquella audiencia pertenecía a ese 25%, y que parte de ese mérito, aparte de sus profesores, de sus educadores, del sistema educativo, etcétera, etcétera, era de nosotros, que habíamos inculcado, que estabas en ese momento, tú mismo, inculcando esa pasión y esa curiosidad por conocer, simplemente por saber. Con nosotros ha salido del búnker, ha salido de su lugar absolutamente hermético. Hay varias series de leyenda esta noche. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas y noches. Tu escena con mirada casi siempre digital, observando todo, rastreando la escena humana, la escena del misterio que nos dejas aquí como recuerdo en un programa que tiene algo de histórico para nosotros. Pues déjame enlazarla un poco con la tuya, porque yo tengo dos escenas marcadas, me lo vas a permitir. Y son dos escenas, dos miradas sobre el misterio, con algo muy importante, que es dos miradas libres de prejuicios. La primera es, esta misma tarde había un niño de apenas 3 o 4 años subido sobre los hombros de su padre, estaba paseándose por la zona de la criptozoología, la criptozona, lo que llamamos así, y su cara era absolutamente hipnótica. Uno no podía dejar de mirar a esos ojos que se abrían observándolo todo de par en par. Y la otra, Iker, es un complemento de esta, ¿no? Es un post-it, hay una zona en la exposición que está llena de post-it que va dejando la gente, de pequeñas notitas, y hay una escrita con letra de niño, un post-it que dice: hola Iker, tengo 6 años, he venido a ver la exposición y me han gustado mucho los visitantes. Javi Pérez Campos, que es muy joven, no 6 años, pero sigue siendo muy joven. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tu escena? Pues mira, yo la que viví, yo creo que fue además la primera escena. Lunes, 11:30 de la mañana, la pareja de Antequera, que acaba de llegar de visita, porque han cogido el primer tren de la mañana. Decían que esa mañana se habían levantado muy temprano para hacerse unos bocadillos, irse a la exposición desde Antequera. La estaban viendo con una cara de asombro, con una sonrisa de oreja a oreja. Decían que habían pasado una noche pues muy emocionados, que no habían dormido apenas porque estaban pensando en cómo sería. Y lo que me decían es que rápidamente, en cuanto terminara ese turno, a las 12:30, ellos se marchaban de allí, cogían el tren de vuelta y volvían a Antequera porque llevaban meses en paro. Habían estado ahorrando además para venir a la exposición, y decían que la sonrisa, la alegría, la felicidad que les había brindado estar allí y el trabajo que había hecho Juan y todo el equipo, pues les había devuelto la sonrisa que hacía tiempo no veían el uno en el otro. Fermín Agustí y Noel Calero. Fermín, venga, tu escena, compañero. Buenas noches, Iker. Yo creo que mi escena es la cara de asombro que se le queda a la gente nada más entrar, ver la parte de Belmed, y sobre todo quiero remarcar el respeto que han tenido y que tienen todos los visitantes que están yendo al museo. Gracias, Fermín. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tu visión especial, tu postal para la historia? Pues yo tengo dos, si me permites, muy rápidamente. Jolín, ¿cómo sois, Diego y tú? ¿Cómo sois? Una es el día de la inauguración, durante la rueda de prensa, en la parte del palacio, dentro de lo que era el Palacio de Linares, que yo conocí en su momento más destartalado. Y esa entrada allí, por la puerta grande, además hay que decirlo, y para hablar de una cosa de misterio, una cosa que se estaba inaugurando, algo nuevo que no se había hecho en España, para mí fue emocionante. Y la otra, que es como más sentimental, es, yo estuve en la exposición 2 veces, el día de la inauguración, y estuve el jueves pasado, y claro, noté que en la zona de los muñecos, de repente había un mar de post-it, de notas, pidiendo permiso a los muñecos, a Anabel, a Leda, a Robert, para poder hacerles una foto. Visitas ilustres. Enrique Chazarra, querido compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. ¿Y tú? Pues mira, Diego lo han comentado, ahora Clara también lo han comentado. A mí me ha llamado la atención la cantidad de posit, de mensajes positivos en una zona tan maldita, ¿no? Como la zona de los muñecos. Esa, sí, digamos, señor, contradicción de ese contraste, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención. Porque eran todos mensajes, como estamos comentando, vamos, totalmente positivos. Y es que parte de esa magia de verdad que la tenemos, ¿no? Y sabemos que muchos dirán, oye, vale ya del autobombo, pero es que realmente ha sido la primera experiencia de este tipo que hemos tenido, 15 días. El trabajo de Juan, de todo el equipo, ha sido enorme. Y lo que recibimos es una cantidad de energía increíble. Ya en la noche del misterio acabamos a las 3 y pico de la mañana, Carmen. Sí. Y no podemos dejar a nuestra gente. Quizá no sea fácil hacer esto, pero es que las historias que nos contabais
nos ponen en un lugar que es de mucha responsabilidad. Tanta como presentar a alguien que, según la leyenda, no existe. Tanta como presentar a alguien que piensan que es un robot humano. Tanta como presentar a un ser que nadie sabe si es de este mundo o del otro. Porque siempre está ahí flotando y muy pocas veces se deja ver. A mí me parece muy interesante. Ha habido muchos artistas, Salinger, por ejemplo, escritor, él no se dejaba ver. Sabía que ella estaba parte de su marca. Guillermo León, compañero, buenas noches. Muy buenas. Ahí luego, a ver si en la última hora podemos hablar con él de algunas cosas, porque hemos pensado que la siguiente noche del Misterio y el Rialto tendría que ser solo con Guillermo León. Ibais a salir ganando. ¿Tu escena, compañero? Pues me quedaría con varias, pero como he ido con la familia y he ido con el peque, que todavía no ha cumplido los 4 años, pues hay varias escenas, pero nos hemos quedado... el único lugar donde se ha dejado que hagamos la foto es junto a Leda. Junto a Leda, el muñeco que se ha convertido, el muñeco maldito, normal, que se ha normal, convertido en diabólico. estrella de la Expo, ¿no? Totalmente. Y a mí personalmente me ha impresionado mucho la mirada del muñeco en vivo, porque fotos había visto muchas, pero en vivo me ha dado un mal rollo terrible. Vamos a comentar una cosa ahora. Pero bueno, si alguien ha sido también la captadora de imágenes de toda esta historia en la exposición, si alguien ha sido la fotógrafa del alma de esta historia y es nuestra compañera Anaís Pascual, estamos tantos amigos que cómo no va a ponernos ya su postal sonora, ¿no? Esta noche en Milenio 3. Anaís, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Y tú, que has fotografiado? Bueno, yo debo decir que Anaís ha estado gigante, como siempre, pero ha estado gigante. Ha hecho 1000 fotografías. Ella, cogiendo los móviles, yo tengo que decirlo porque demuestra un poco el tipo de persona que es. Cogiendo los móviles de las personas que querían hacerse una foto y que eran una pareja, ella cogiendo el móvil, pero claro, cuando coges ya 1000 veces el móvil y siempre con una sonrisa. Detrás de la cámara o delante, no lo sé, ¿qué has captado? ¿Con qué te quedarías? Pues mira, de todas las escenas que he podido ver, me quedo con un montón, pero un montón inmenso de personas abrazadas. Sobre todo parejas. Mucho amor. Bueno, pues con esta fuerza de la Expo 2015 podemos dar un último dato, Carmen, que nuestro compañero Guillermo, que luego podría contarnos también los problemas del mundo de Internet y la transmisión, tiene un máster en todo eso, ya está, ya ha mandado en Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter, la noticia, por lo que mismo en la calle muchos nos preguntaban. Ayer terminaron las Noches del Misterio en el Teatro Rialto de Gran Vía, 14 de mayo, 4 de junio. Exactamente, a eso de las 11:30 empezarán las nuevas Noches del Misterio, donde ahí estaremos contando las cosas que normalmente no contamos y que tan solo unos pocos, un petit comité, cada una de las 3 noches que lo hemos hecho, han podido vivir. Los entresijos, nuestras cosas más personales, nuestros casos más personales, donde más miedo hemos pasado, por ejemplo, y también otras historias en las que podrán vivir una sensación que no es ni el programa de radio, ni el programa de televisión, ni una conferencia al uso, porque parece que nos adentramos en mundos completamente diferentes con la ayuda de pantallas gigantes, del sonido, del acogimiento también que tenemos con la gente alrededor y de personajes que nos irán visitando. Eso es inquietante, sí. Y se ha hablado aquí de alguno de ellos que igual aparece. Se ha hablado. 14 de mayo y 4 de junio, toda la información en nuestras webs, en navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com, en Taquilla Mediaset. Ya lanzamos ahora esa noticia que iremos rememorando. Quizás sean solo 2 funciones, pero ha habido tantas personas que se han quedado fuera que tenemos que hacerlo. Teatro Rialto, Gran Vía, 14 de mayo, 4 de junio, nuevas Noches del Misterio. Si queréis acompañarnos, estáis todos invitados. La comunicación directa ya a través de las redes. Y ahora sí, nos adentramos directamente, nos zambullimos, nunca mejor dicho, en el mundo del misterio, del milagro, de las voces que ayudan. Escuchad con atención, por favor. 1:47 minutos y teníamos el impacto reciente de unas imágenes que tenían que ver con un salvamento en Utah. Las pusimos en Cuarto Milenio y la verdad es que era una historia apasionante y que desde luego se desdoblaba en una polémica, a favor, en contra. Las voces que ayudan. Nosotros sabíamos que el caso no era único, evidentemente. Para recordar, una mujer muy joven, demasiado joven, muy hermosa, con su niña, caen al río, en un accidente bastante extraño. Queda eso como anegado por un muro que impide la visión de los conductores de la carretera.
y la mujer muere, fallece. Detrás, nadie lo sabe, está su bebé de Carmen, 19 meses, si no me equivoco. Sí, 19 meses. Una niña que aún no pronuncia palabras ni es capaz de gritar un mensaje, y la madre muere, según los forenses, desde el primer impacto. Cuando llegan, bastantes horas después, los primeros operativos de bomberos y policía, varios de ellos al mismo tiempo aseguran que una voz nítida, clara, ayúdennos, ayúdennos, es el mensaje concreto, ¿no? Hacen que se pongan a buscar algo que no tenían previsto, y es que hay un cuerpo y después una niña que tras 14 horas sumergida en agua helada, boca abajo, milagrosamente está viva, la daban por muerta. Se habla del milagro de Utah. Nosotros, explicando esta historia, que se ha convertido en un auténtico viral y en portada de los periódicos estadounidenses, revisábamos mentalmente nuestra pequeña gran historia de archivos españoles, y sabíamos que había historias similares. El tercer hombre, las damas protectoras. Pero Javi Pérez Campos, una vez más, ha ido un poco más allá, ha filtrado un montón de mensajes de vuestras comunicaciones siempre tan importantes para ir aprendiendo, y ha encontrado una historia que me dice: Iker, os va a estremecer. Y es la muestra de alguien que, viendo el programa, se da cuenta, es consciente de que él vivió algo muy parecido, de que el fenómeno del cual estábamos hablando se le había representado en una historia dramática, pero a la vez emocionante. Efectivamente, y además él decía que él nunca había contado esta historia, ni siquiera la había compartido con gente cercana, especialmente porque él no había visto nada parecido, no había visto nada igual, y pensaba que, bueno, quizá podría tratarse de algún tipo de alucinación, de alguna casualidad sorprendente, pero precisamente al ver el caso de Utah, él decide escribir al programa para relatarnos lo que él vive en el año 2001. En aquella época él estaba haciendo el servicio militar en la Cruz Roja de Tarragona. Una noche de mucho frío, una noche muy lluviosa, tras una fiesta en la que habían celebrado que había terminado el servicio de playas, pues el teniente le pide que él se haga cargo de devolver a sus hogares a los sanitarios, a sus compañeros en esa noche. Él va pues circulando por diversas provincias, por diversas localidades, hasta que deja a la última persona a unos 25 kilómetros del destino final al que él se dirigía. Es cerca de la 1:30 de la madrugada, él está pasando por Montrois del Camp, en Tarragona, y es entonces, precisamente en ese momento, cuando en medio de la tormenta y en la soledad de ese vehículo, completamente a oscuras, escucha una voz muy nítida, una voz muy clara, de alguien que no estaba allí. Esa noche era una noche de mucha agua. Al regresar, llegó a la altura de un camino de riera, en el cual, aparte de la noche que hacía, era muy oscuro, muy tenebre, noté una presencia, una sensación muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y me detuve con el coche, era un todoterreno con títulos de Cruz Roja y rotulado y todo, ¿no? Cuando miro hacia el camino, el vello de mi cuerpo se erizaba y se ponía duro. Noto una presencia, una voz que era: ven, por favor, ven. Ahí yo me asusté mucho. Arranqué el coche y me fui. Lo primero que él hace, pensando en algo lógico, es mirar alrededor del vehículo, pero allí no hay absolutamente nadie, no hay nada en el coche que esté emitiendo ese sonido, por lo que él decide continuar el camino. Sin embargo, a lo largo de ese recorrido, él sigue escuchando esa voz cada vez más imperante, diciendo: ven, por favor, ven. Y entonces él dice que siente un miedo muy especial, un miedo que no había sentido ni antes ni ha sentido después. 100 metros antes de llegar a una redonda, el corazón me golpeó con otros golpes fuertes, pum, pum. Ahí me detuve y yo: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ven. Esa voz era algo distinto, ¿eh? Esa voz era de ayuda, algo que necesitaba. Y ya no es esa voz, ya es tu cuerpo, tu persona. Ya no actúas como tú estás acostumbrado a irte. O sea, hay un miedo que te recorre dentro del cuerpo cuando hay una voz que tú miras a tu alrededor y no sabes de dónde viene. Eso es difícil de explicar. Yo tenía 18 años y para mí era algo que ni le daba importancia, tampoco tenía miedo ni a nada, ¿no? No había miedo, pero esa voz me causó miedo. Y tal fue el impacto y la impresión que le produce esa voz, que Antonio, estando ya dentro de la rotonda, rápidamente da un volantazo,
cambia el sentido de la marcha y se introduce por un camino muy estrecho, un camino embarrado de tierra que se adentra por esa pendiente que va a desembocar al río y cree que hay algo allí, que hay algo que le está llamando. Intuitivamente piensa que esa voz procede de ese estrecho camino, de ese camino que prácticamente no se ve en la carretera y va introduciéndose por ese lugar. Empecé a pulsar el acelerador, y el coche lo metía en un camino de no más de 2,30 metros, 2,40 metros, 120. Enfocado hacia abajo, hacia donde desemboca el río. A la altura de unos 10 kilómetros, el todoterreno me derrapó. O sea, me derrapé, yo me salí del camino y me enfoqué justamente a un bancal. Esa voz que yo le digo me seguía, Esa voz me seguía. Ven, yo comunicaba siempre por la emisora al puesto de socorro de Cruz Roja, diciéndole todos mis pasos, porque yo no le podía salir de la ruta que me marcan, ¿no? Nunca puedes romper una ruta que te marca. Entonces tienes que hacer tu destino, a no ser que tengas una urgencia en medio de una nacional o en medio de la vía donde estás circulando, ¿no? Y yo rompí por esa sensación de socorro, ¿ves? Mi reacción fue cuando llegué a esa altura, el coche lo desplacé, me salí del camino, cuando de golpe y porrazo con las luces enfoco el cuerpo de una persona. Él se baja del vehículo y lo que descubre es que hay una persona tirada, que ha sido atropellada mientras circulaba con su bici y que ha sido lanzada por ese puente que se encontraba a unos 5 metros de altura. La persona se encuentra en estado casi inconsciente, medio balbuceando algo, pero sin apenas emitir un sonido, y entonces él se queda impresionado por las condiciones de esta figura, de este hombre que se está debatiendo allí delante de sus narices entre la vida y la muerte. Una persona que no puede ni hablarte, una persona que está llena de golpes, de heridas, el cráneo, yo no sé lo que tenía echado en el cráneo. Yo me recuerdo que al cargarlo en el coche lo único que hacía era, él quería matarse de golpes contra el coche, era violento contra mí. Es el punto ese de decir que está semi-muerto, que esa vida se está acabando, que es la que él te pide la ayuda, Yo creo que yo para él era un ángel en ese momento. Delante de él no escuché esa voz. Ya la perdí una vez, me encontré su cuerpo. Le coloqué el collarín, la cargué en el hombro y la monté en el coche. Y en el interior de ese vehículo el hombre va balbuceando cosas que Antonio no llega a entender. Dice que además, en medio de esa gran lluvia, el testigo tiene que ir sujetando la cabeza de esta persona contra el cristal porque se encuentra en un estado de shock, que teme que en cualquier momento puedan incluso tener un accidente, puedan estrellarse, porque él no deja de moverse casi entre convulsiones. Y entonces, cuando llega al lugar para que atiendan a este hombre en el hospital, empieza una investigación. La Guardia Civil sospecha de él porque, claro, es la primera persona que ha ido a socorrer a este hombre en un camino por el que no pasa absolutamente nadie. Pueden pensar que él es el agresor incluso. Efectivamente, pensaban que él era la persona que le había agredido porque era imposible que nadie llegara a ese camino si no fuera porque sabía que allí había una persona pidiendo ayuda. Y entonces, él no encuentra otra manera de explicar lo que ha ocurrido que contando la verdad, y le cuenta a la Guardia Civil que una voz extraña, una voz que surgía en mitad de la noche, le ha indicado el camino que tenía que seguir para auxiliar a esta persona. La Guardia Civil al principio cree que es una especie de mentira, una especie de un intento, ¿no?, para salir al paso e intentar no hacerse responsable del atropello. Sin embargo, cuando la Guardia Civil llega a ese lugar en concreto y descubren que todos los detalles que el testigo había dado eran ciertos, no les queda más remedio que confiar en su versión. Así que Antonio se queda tan impresionado que se interesa rápidamente por el estado de esta persona, y él nos cuenta cómo evoluciona desde el momento en que él le salva la vida. A mí me fue la noticia de él a la semana que había salido ileso, que le habían tenido que operar en el cráneo, tenían que haberle, estuvo mucho tiempo en coma, y a la semana me dijo que ya estaba bien en el hospital, ¿me entiendes? A ese hombre, cuando yo le vi la cara ya en el CAP, que ya lo podía ver con las luces y todo, su cara me miraba y era una paz, una tranquilidad, una satisfacción, ¿no?, de verme. Era algo especial ese chico. Esa voz me llevó a mí a ese hombre.
Yo nunca le había dado importancia. Yo pensaba que era un instinto que podía haber tenido, pero esa voz me llevó a mi persona. Estamos todos un poco en silencio y somos muchos hoy en el estudio 1, porque son cosas... Santi me ponía una cara como diciendo... Es un caso como el de Utah, exactamente igual, incluso con algunos componentes casi me atrevería a decir que más extraños, y no me extraña que la Guardia Civil en un primer momento sospeche, claro, por qué traes a este hombre en estas circunstancias. Es imposible que una voz se transmita. ¿Qué opináis, compañeros? Una ronda rápida quizá de opiniones sobre este asunto, estos casos que pasan evidentemente. Y quizá hay un elemento más, y es que la visualización del reportaje en Cuarto Milenio le hace a él tomar, digamos, conciencia real de lo que él vivió en el 2001 en ese lugar apartadísimo en Tarragona. Sí, él es consciente de que lo que ha vivido es algo extraño a partir de ese reportaje. De hecho, él dice que se le pone automáticamente la piel de gallina viendo esas imágenes, viendo al policía relatar cómo escucha esa voz que le lleva a esa escena donde se produce prácticamente el milagro, ¿no? Gracias a esa voz. Y él recuerda de pronto esta historia que le marcó en ese momento, pero que no había contado nunca antes. Y él dice que siempre se preguntó si la voz que él escuchó sería la voz de ese hombre, quizá transmitiéndose de forma casi telepática por buscar cualquier tipo de explicación, o si era algo más, porque independientemente de la voz, él también sentía una presencia muy extraña dentro del vehículo. Chicos, ¿qué se puede decir en torno a esto? Estos fenómenos que no son muy conocidos quizá, y que seguro que si vamos indagando, vamos preguntando. Ayer nos decían, ¿cómo recogéis casos? Yo intentaba responder, lo hacíamos Carmen y yo, es que vosotros ya sois una fuente alucinante, ¿no? De gente sin miedo que cuenta casos. Seguro que si indagamos esta misma noche aparecen más, es decir, no conocíamos tanto las voces que ayudan, pero si rascamos un poco, seguro que hay muchos casos. Además, de estas voces que ayudan. Lo que pasa, Iker, que justamente cuando acaba el programa, cuando acaba Cuarto Milenio, por ejemplo, o cuando acaba Milenio 3, siempre hay al día siguiente una riada de mensajes contándonos casos parecidos a los que han ocurrido. Ha ocurrido en este caso, yo recuerdo perfectamente cuando por la noche me pongo a mirar esos correos y llega el de este hombre. Me quedo muy impresionada porque acabamos de acabar el programa y habíamos contado lo de Utah. Digo, si es que es prácticamente lo mismo en nuestro país y hace ya unos años. Parece que son voces, no se sabe si de la Aquí persona... no lo saca nadie en la prensa, eso es la diferencia, un silencio. Sí, pero también porque nadie se atreve a contarlo. Es cuando ven que a otros les pasa lo mismo, cuando ven que no son únicos, que no les van a tomar por locos, cuando se animan a contar su verdadero caso, e incluso a veces son historias que tenían dormidas, que tenían perdidas, que tenían olvidadas, y un clic, un algo, que es lo que ven en el reportaje, es lo que les hace despertar y decir, a mí también me ha pasado, y se animan a hablar. Podéis opinar en cualquier instante. Yo me imagino a este hombre en la situación, ¿no? De que en aquel momento seguramente pondría en duda su cordura. Estoy oyendo voces, pero cuando se encuentra con ese hecho físico real delante suyo de aquel accidente, vamos, el shock, ¿no? El impacto de esas voces. El origen de las voces es lo que estamos comentando. O sea, inexplicable, totalmente. Fíjate que cuando sacamos el caso de Utah, a los pocos días pues estábamos repasándolo para precisamente de Cuarto Milenio, y dije, estuve buscando un rato a ver si encontraba casos similares. Y no me encontré casos similares, pero me encontré una cosa que me llamó muchísimo la atención. En Estados Unidos, y supongo que aquí también, solo que allí pues se publica y salen algunos papers universitarios, este tipo de cosas, evidentemente se hace un seguimiento psicológico de profesionales como sanitarios, como bomberos, como policías de carretera, que evidentemente tienen que sufrir escenas aterradoras en el transcurso de su trabajo, y lo normal, el procedimiento es, oye, pues te ha pasado esto, has tenido que sacar a una persona en muy malas condiciones, o muerta, o varios cadáveres de las formas más espantosas, pues dice el reglamento que te tienes que dar una visitita por el psicólogo. Y en un artículo que hablaba precisamente sobre las patologías, porque aquí lo hablaban desde el punto de vista médico, las patologías del síndrome de estrés postraumático que tenían estos profesionales, mira por dónde sí había muchos testimonios de algunos de voces, eso sí, catalogados como un efecto psicológico debido al estrés y patatín y patatán.
Yo no digo ni que una teoría sea más cierta que la otra o que no, pero desde luego, cuando decía Carmen que muchas veces es que estas cosas no se cuentan, sus buenos motivos tienen para no contarlas. Sí, y yo quería un poco resaltar como hipótesis, ¿no? La posibilidad de que cuando nos hallamos en una situación difícil, en un trance de muerte, en una situación en la que nuestra vida corre peligro, tal vez se pueda emitir algún tipo de señal que desgraciadamente no todo el mundo sea capaz de captar. Y en este caso, no solamente que sea capaz de captar, sino que pase por ahí, porque bueno, puedes emitir una señal, pero si no pasa nadie, pues en un lugar tan apartado sería muy difícil que lo hubieran encontrado. ¿De qué depende, no? Esa es la gran pregunta. De hecho, bueno, Santi ha dicho que no se encontraba casos similares o que le costaba, ¿no?, encontrar casuística de este tipo. Yo creo que hasta cierto punto, porque parece que desde un tiempo a esta parte se está abriendo una puerta, ¿no? Y Clara, que ha hablado ahora, conoce un caso muy bien que precisamente mañana en Cuarto Milenio vamos a contar, de supuestas voces que permiten auxiliar a otras personas. Precisamente un bombero, no vamos a decir mucho más, pero un bombero durante la tragedia del 11S sufrió precisamente una experiencia de este tipo. Él escuchaba voces, sentía presencias, incluso prácticamente, digamos, sensoriales, ¿no? Las podía sentir, las podía percibir, que bueno, permitieron salvar más de una vida durante esa labor. ¿Os dais cuenta de una cosa? Y ahora me cuentas, Diego, a dónde nos vamos, ¿vale? ¿A qué región nos vamos? Yo recuerdo perfectamente a Javier Sierra con un libro de alpinismo. Y le digo, tío, ¿qué haces con eso? Nos interesa todo, pero ¿alpinismo? ¿Alguna cuestión del Yeti, de visiones extrañas? Y me dice, Javier, que es muy pionero en muchas cosas, me dice, muy listo y muy inteligente, me dice, Iker, ¿tú has oído hablar del tercer hombre? Y Javier tiene una cosa muy interesante, y es que él planea por un sinfín de temas y ¡pac!, te encuentras con el misterio y evidentemente ya empiezas a tirar. El tercer hombre, yo no sabía del tercer hombre. En ese libro estaban las pautas de cómo muchos montañeros hablaban del tercer hombre. Si ahora vais a los miles de programas que por fortuna se hacen en este país de misterio, o de tal, a que el tercer hombre ya es una cosa absolutamente conocida, integrada en lo que son los misterios, pero que nuestra generación, Enrique, o Guillermo, o Santi, no conocía para nada. Es decir, hay una terrible cantinela, que para mí es falsa absolutamente, de que los misterios son siempre los mismos. Mentira. El misterio tiene diferentes caras, diferentes envoltorios, y si rascas un poco, te vas a dar cuenta de que ese fenómeno existe. Y que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías existen nuevos tipos de fenómenos. Otra cosa es que en España te pase esto, y jolín, la Guardia Civil no te llevó en ese momento al cuartelillo como sospechoso de milagro, ¿no? Porque nunca se va a calibrar eso. Pero que los misterios están en transformación. El tercer hombre, Ron Di Francesco, levántate por... Bueno, pues eso no lo teníamos ni catalogado. En 3 años de esta escena ahora hemos entrevistado a montañeros, hemos entrevistado a personas que han recibido esto, y ahora las voces que ayudan, y esto va a ser igual, las voces que ayudan a localizar un cadáver, yo os digo que hay muchas más de las que se han contado. Solo que faltaba esa chispa que tú has dicho. Sí, pero yo creo que también hay voces que ayudan en otro sentido. ¿Cuántos casos nos hemos encontrado, por ejemplo, de personas que soñaban con un lugar en particular donde algo o alguien por las noches, o unas voces le decían, es que estoy enterrado allí, van al sitio y lo desentierran? Pues hemos sacado algún caso en Cuarto Milenio, o el propio arqueólogo que se encuentra con los grandes sarcófagos de Cádiz, que sueña constantemente porque unas voces parece que le dicen y se le aparecen que justo debajo de su casa hay algo enterrado, están esos sarcófagos. ¿Por qué esas pequeñas señales? ¿Quién da esas señales para hacernos o encontrar algo, como es un tesoro, como son los sarcófagos de Cádiz, o llegar hasta un accidente, como ha sido en el caso de los policías de Utah que han rescatado a esa niña, porque unos pocos minutos más y la niña ya no vive? Sí, pero la diferencia es que en Estados Unidos es portada. No hay vergüenza. Es tremendo, es maravilloso lo que ha pasado. Aquí en España, silencio absoluto. Bueno, si no es porque este hombre ve el programa y lo lanza. Pero ocurre también un fenómeno muy interesante, y es que este tipo de casos se ha lanzado, como tú dices, recientemente al mundo del misterio, ¿no? Pero ya desde los años 70 se vienen recogiendo en el mundo de la psiquiatría casos exactamente iguales. Lo que ocurre es que no trascendían más allá de la medicina porque precisamente eran considerados como algo relacionado con la mente, con las alucinaciones,
Hablábamos hace tiempo de cómo Oliver Sacks ya en los años 70 habla de estas voces que salvan vidas. ¿Qué pasa? Que la gente, como decía Santi, no se atrevía a dar el salto y hacerlas públicas. Es gente que pensaba que este tipo de cosas solo tenía que contárselas al médico porque era el único que podía ayudarle. Pero y fíjate, sin embargo, cuando el médico ya no puede ayudarles, es cuando este tipo de cosas trasciende un nivel superior. Oye, ya en la noche del misterio lo hablábamos. Si es alucinación, oye, bendita alucinación. No sé, me da igual. Ha ayudado, fantástico. Si habéis vivido no solo la escena que estamos pidiendo de la Expo, si habéis estado en la Expo o en las noches del misterio, algún caso de este tipo, líneas de contacto abiertas, ya lo sabéis, porque queremos seguir indagando. Estoy seguro de que vamos a tener más casos como este ya en España. Hemos saltado de Utah a España. Ahora nos vamos a una zona desértica, creo. Noel, ponme esa maravillosa canción mítica, Chromatic, del gran Vangelis, por favor. Un desierto enorme, zona de tabernas. Ahí se rendía culto a un enigmático dios, el dios Reshef, que hacía apariciones, que se transformaba en llama, en luz o en fuego. Es una especie de pazuzo español, por cierto, Reshef. Bueno, pues yo le preguntaba a Diego, esta historia que nos vas a contar, me dice, el provincia de Almería, ¿verdad? Pero ¿tendrá algo que ver con esta zona? Y mira, bingo, ¿no? Quizá tenga algo que ver. La verdad es que Almería, como tú dices, es una tierra llena de secretos y misterios, precisamente como el título del libro de nuestro compañero Alberto Cerezuela, que ha recogido esta historia a grandes rasgos en este trabajo y que yo cuando la leí me pareció pues digna, ¿no?, de una de estas... ¿Por qué te impactó? Que esto no lo podemos hacer habitualmente con las dramatizaciones. Es un viaje a la España ancestral. Vamos de la noticia de Utah intercalada con algo que pasa en España, pero tiempos modernos. Vamos a sobrecogernos un poco con la España ancestral, ¿no? Sí. También te ha dado ese golpe. Efectivamente. Yo creo que las historias que yo intento o decido transformar en dramatización tienen algo que no tienen otras, y es sencillamente que remueven algo, ¿no?, cuando las lees y que te impactan y que no tienen otras historias. Almería, este lugar en concreto, fíjate, es el escenario de un montón de películas bueno, ¿no?, que el cine ha rodado ahí, pero ninguna de ellas seguramente tiene el impacto de esta historia prácticamente desconocida. Es decir, tú buscas información de esto en internet y no hay absolutamente nada aparte del trabajo de nuestro compañero Alberto. Así que qué mejor, ¿no?, que esta base, que este trasfondo para llevar esa parte de la historia mágica, esas historias olvidadas a las ondas, ¿no?, después de tantos años. Es muy bonito que puedan revivir gracias al trabajo del equipo de producción de la cadena SER. Dicho y hecho. Sorbas, Almería, otoño de 1890. 26, dices. Muchos años me parecen. O pocos, todo depende. Aunque casi todos los vecinos se habían dado cita en la romería para celebrar la fiesta del pueblo, los dos jóvenes que charlaban bajo el pino monumental del Zocá sentían que estaban solos entre el gentío. ¿Cómo me has dicho que te llamas? No te lo he dicho. Vamos, muchacha, no seas así. Está bien. Me llamo María. María, bonito nombre. Casi tanto como tú. No te había visto nunca antes. ¿Vives muy lejos? Cerca del Barranco de los Lobos. Mi padre es buhonero. Puede que te hayas cruzado con él alguna vez a la amanecida. ¿El Barranco de los Lobos has dicho? Sí, ¿lo conoces? Nunca me he llegado hasta allá, pero cuando yo era chico, mi abuelo nos contaba historias, fantasías de ese sitio para asustarnos, a mí y a mis hermanos. Pues si nunca has pisado la zona, eso quiere decir que lo consiguió. ¿Qué va? ¿De qué voy a tener yo miedo? Y menos ahora. Vamos, que si llego a saber que en lugar de alaridos y sombras en aquel lugar se esconde algo tan bello como tú, no me lo hubiese pensado tanto. Me tengo que ir, está anocheciendo. Si es muy pronto todavía, quédate un rato más. Mira al cielo, ya se ven las estrellas. Yo no veo más que una, delante de mí. Los jóvenes se miraron durante unos segundos. La mano de María rozó levemente la del muchacho. Hasta pronto. Mañana iré a verte cuando termine la faena. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Búscame, pero ten cuidado. Por cierto, ¿vas a guardar el secreto mucho más tiempo? ¿El secreto? ¿Qué secreto? ¿Tu nombre? Ah, claro. No, Pedro. Mi nombre es Pedro. Los jóvenes comenzaron a verse asiduamente, casi siempre al atardecer, cuando Pedro terminaba su jornada laboral. Sin embargo, al cabo de un tiempo, la joven dejó de acudir a sus encuentros. De todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Buenas noches, señora Rosa. ¿Podría ver a María? Está enferma. Vete. ¿Enferma? ¿Qué tiene? Fiebres. Nada bueno. Le cuesta respirar. Déjeme verla, por Dios. No puede ser. No está bien. Mal harás en insistir. Vete, Pedro. Pero... Pasaron 2 meses en los que el joven no supo nada de María. ¿Dónde vas, hijo? Al Barranco de los Lobos. Ya le dije ayer que no aguanto más. No se me va de la cabeza. Tengo que verla. Pedro, hijo, no insistas. ¿Cuándo te darás cuenta de que ese noviazgo no es cosa buena? Esa pobre chica ha de estar muy enferma. Al verme se curará, madre. Yo lo sé. Voy a ir. Pedro se puso en camino. En apenas 1 hora divisó el humo que salía de la chimenea que coronaba la vieja choza de la familia de María. Señora Rosa, abra. Soy Pedro. Otra vez por aquí. ¿Qué quieres? Ya lo sabe, ver a María. Déjeme entrar, por favor. Demonio de chico. Está bien. Espera un momento. Pasa. El puchero está al fuego. Tendrás hambre, supongo. No se moleste. María, por fin. Pedro, ¿eres tú? Tranquila, no te levantes. ¿Pero qué te pasa? ¿Cuál es tu mal? Te he traído este escapulario y una estampa bendecida. El galeno habló de fiebres, pero ha de ser algo más. Ayer vino un saludador conocido de mi padre. Mas créeme que no hay mejor medicina que tú. Siento como las fuerzas me vuelven al verte. Sanarás, tenlo por seguro. Tras charlar durante un par de horas, la visita terminó al tiempo que los allí presentes daban por finalizada la cena al cobijo de la lumbre. Bueno, ya debe ser medianoche. Tengo que volverme. Gracias por la cena, señora. Don Julián, buenas noches. María, volveré pronto. Ten mucho cuidado al volver, Pedro. ¿Llevas luz? Sí, he traído un farol. No se apure. Queden con Dios. La noche era cálida. Subido a lomos de su mula, al llegar al comienzo del Puente de los Guapos, el joven pudo ver a un lado de la carretera una sombra que gemía. Al detenerse, distinguió un pequeño perro. ¿Y a ti qué te pasa? ¿De dónde has salido? ¿Estás solo? Ven, tranquilo. Te voy a meter aquí. Eso es, con cuidado. Pedro colocó al animal en una de las alforjas que portaba su mula. Ya estamos cerca de casa. Tranquilo. A buena fe que esta noche dormirás bajo techo. El joven emprendió de nuevo la marcha deseoso de llegar a su destino. Apenas había recorrido 10 metros cuando una ráfaga de viento extrañamente gélido apagó su farol, dejándolo sumido en una profunda y pesada oscuridad. Maldito sea, pero si no corre ni una pizca de aire, ¿qué demonios? ¿Quién va? ¿Quién está ahí? Por Dios santo, vámonos de aquí. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no caminas? ¡Vamos! Hay que salir de este sitio. ¡Muévete! El animal permanecía inmóvil, como si una pesada carga le impidiese dar un paso al frente. Si al menos pudiese distinguir algo. No se ve ni a 2 palmos de distancia. Desdichado de mí. Vamos, muévete de una vez. Pero ¿por qué tiemblas? ¿Eres tú, chico? Pedro se volvió extrañado, dispuesto a comprobar si aquellos amenazantes gruñidos venían de la alforja donde había depositado al cachorro. ¡No! ¡A mí! ¡Socorro! El joven comprobó, aterrorizado, cómo el pequeño perro se había convertido en un ser gigantesco, con aspecto de hombre, pero con una cabeza de lobo. Los ojos ambarinos de la criatura emitieron un destello cuando las nubes se abrieron y dejaron aparecer la luna. Entre las mandíbulas del monstruo se distinguía una larga lengua. ¡Socorro! La fiera dio media vuelta y echó a correr, desapareciendo entre la maleza. Pedro sentía como si su corazón se le fuese a escapar del pecho. A pesar del impacto, consiguió que su fiel mula comenzase a caminar de nuevo y enfiló el camino hasta su casa.
Su madre lo esperaba en la puerta. Pedro, hijo, ¿dónde estabas? ¿Y el farol? Madre, tan solo me he visto que pensé que no volvería nunca. Ven, acércate que te vea. ¿Estás bien? Un lobisome. Madre, lo juro, se escapó y no sé hacia dónde. El joven atravesó el umbral de la vieja choza. La luz del candil iluminó su rostro poco a poco. ¡Santa Madre de Dios! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me mira, madre? ¿Qué ocurre? Hijo, hijo mío. Madre, ¿qué tiene? Hábleme. Tu pelo. Pedro, hijo mío. Eres tú. ¿Pero qué te han hecho? El muchacho se giró en dirección al cristal de la ventana. El reflejo de sí mismo le dejó paralizado. Su pelo se había vuelto completamente blanco. Era como si el impacto de aquel encuentro con el hombre lobo de Sorbas le hubiese hecho envejecer de golpe. Los que le conocieron cuentan que Pedro jamás volvió a ser el mismo. Muchos años después, cuando agotó sus últimas horas en esta vida, nadie se atrevió a contradecir su última voluntad: ser enterrado en un campo cercano a su casa. Todo con tal de no atravesar nunca más el maldito puente en el que cambió su existencia. Con el gran José María del Río, Iván Jara, Charo Soria, Elisa Chía, Francisca González. Realización de Alfonso Sanz, guión de Diego Marañón. Este Chromatic de Vangelis, que me parece la banda sonora ideal para viajar en el tiempo a esa España de finales del siglo XIX hasta los años 30. Es muy curioso porque hay muchas teorías, incluso sociológicas, que hablan del gran cambio de la guerra civil en España. Pero no solo es un cambio político y social, no solo es un trauma importante en un país, sino que muchas de las viejas tradiciones longevas, veneradas, muchos de los grandes mitos que todavía iluminaban los campos, también van desapareciendo. Es como si la tragedia bélica los espantase. Muchos ritos que tienen que ver con la brujería, con los ensalmos, con las apariciones, con viejas tradiciones, hay quien lo afirma, palidecen, van desapareciendo justo en ese umbral. Es muy parecido el clima de las historias, el tipo de historias que uno puede recoger hasta los años 30, partiendo de 1850 y 1800, y luego, sin embargo, hay un cambio. Dicen que la luz eléctrica mató o hizo esconderse a la Santa Compañía. Aquí hablábamos del lobisome, y el lobisome lo tenemos asociado a Galicia, y sin embargo, en Cataluña, en Andalucía, en puntos de Extremadura, las historias de los hombres lobo siguen estando ahí, con casos que muchos aseguran que ocurrieron tal y como hemos contado. Al final, es la misma historia del Pancho en Garganta la olla, o de la persona que se topa con la realidad velada, la realidad inesperada, le cambia la vida, le cambia el color del pelo, hay quien muere, esta petición de ser enterrado para no pasar, ojo, por un puente. ¿Qué diría el doctor Cardero, no? Diría que el intersigno está ahí, el puente entre dos mundos, donde se produce la visión de lo extraordinario. Y hablando de visiones de lo extraordinario, es muy curioso porque ayer en la Noche del Misterio nos pasó algo, ¿verdad? Y es que muchas de las personas que venían, por ejemplo, pertenecían a cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cosa que nos parece fantástica. ¿Por qué? Porque son personas que velan por el bien común y seguramente saben mucho y a veces no pueden contarlo todo. Por tanto, cuando cuentan, les prestamos una especial atención. Son personas que llevan un arma reglamentaria, que tienen una enorme responsabilidad, que patrullan en la noche y muchas veces nos cuentan cosas off the record y a veces ni siquiera off the record, porque están muy impactados. Ayer un joven policía nacional nos revelaba algo que además coincidía con el punto exacto y con otro tipo de historias. Y coincidía con una serie de investigaciones que, como buen sabueso, nuestro compañero Enrique Chazarra no suelta y que lleva un tiempo y que nos ha ofrecido la increíble exclusiva que muchos recordarán de ese encuentro de la policía vasca con una entidad. Tú te vas a sorprender porque no conoces todavía la historia que ayer mismo captamos y que iremos ahondando en ella intentando descifrar más cosas. Pero fijaos, hablamos de este tipo de encuentros en la carretera, en los puentes. La zona es muy especial, ¿eh? Es muy cercana, es muy conocida, pero no por eso deja de ser misteriosa. Y en la redacción, ¿verdad, Santi? Hablábamos de qué factores podía haber ahí, aparte de los puramente subjetivos, en el Monte Abantos. El Monte Abantos, lo sabe bien Carlos Largo, tiene historias tremendas, como la cruz de un niño que fue allí sacrificado,
Y las apariciones. En el 2011, en noviembre, o sea, hace nada, recibimos varias informaciones de extrañas luminarias y algo más. Ese algo más, si se vuelve a escuchar, impresiona. Es la misma historia que acabamos de ver casi del hombre lobo, transformada en su arquetipo en el tiempo. Además era alguien que tenía que ver con el ámbito de lo militar y que se llevaba un susto de muerte. Hubo varios casos, no solo este, hubo varios casos. Pero esta persona nos lo contaba con miedo. Regresé con Carlos Largo, les entrevisté en el lugar de los hechos y os aseguro que no sé qué es lo que vieron. Me sorprende que el caso que llegó ayer es el mismo punto exacto. Pero estaban muy impresionados. ¿Recordamos su testimonio? Salió justamente saltando detrás del árbol hasta el esquinazo de la carretera. Estaba tambaleándose como sujeto por hilos. Se incorporó. Saltó cruzando la carretera sin tocarla. Volvió a caer en el otro lado. Se volvió a incorporar y se acercó al barranco y se dejó caer. Ella lo vio de refilón, pero yo lo vi de lleno, al infinito, justo por esa zona, como si estuviera mirando algo fijamente, pero con mucha ira. Y esa expresión, hacia dónde miraba, la forma de moverse, todo, impresiona mucho. A 3 metros de donde cayó había una cría de corzo, un corzo chiquitín, que, hombre, estaba como asustado. Hay muchísimas sensaciones que se te quedan en el cuerpo. Principalmente miedo. Y tanto que miedo, y escuchar todo esto en el lugar de los hechos, a mí también me impresionaba, y a Carlos Largo, evidentemente. Porque quien os lo decía, y con ropa todavía militar, era un tiarrón que rozaba los 2 metros. Como ocurre muchas veces, personas que han estado en conflicto en ocasiones, o personas que... Ayer había varias que habían estado en un conflicto. Ayer tuvimos sorpresas tan increíbles como supervivientes de grandes tragedias como la última de los montañeros españoles, y que venían para agradecer lo que el programa significa para ellos, ¿no? Bueno, pues este tipo de personas curtidas, duras, vamos a decirlo así, acostumbradas al espejo más áspero de la vida en ocasiones, y como un niño casi lloraba del terror porque no querían volver al sitio. Y el sitio no es el desierto de Almería, no son las Urdes, no son los aladenes de Belchite, no son lugares más o menos... No. Está muy cerca de Madrid. Y es un monte especial, desde siempre, ojo, desde siempre. Ayer llegaba este joven policía y nos contaba que el caso es muy reciente, si no me equivoco, y no tenían información de esto que hemos escuchado, que nosotros emitimos en el 2011. Llegaron al caso después, buscando como suele pasar, o no le pasa algo, y de inmediato, como le ocurrió el testigo que ha traído Javier Pérez Campos, busca y dice, ahí va, si aquí hablaron del mismo punto. En una curva de herradura que existe precisamente bajando de ese monte o subiendo, según se mire, ellos van con el vehículo y contemplan una figura, Enrique, que es una especie de monje, un poco más ancho, un poco más corpulento, y tiene una especie de caperuza. Es más, lo que le aterra a este hombre, que incluso llega a sacar una luz oficial que no es la propia habitual de un vehículo, y tiene los redaños, hay que decirlo, de casi incorporarse en mitad del camino en la noche y enfocar con una luz mucho más potente, y entonces ve que es algo físico, pero es muy alto, altísimo, y lo que le da miedo es que la sombra, tanto que se proyecta en esa misma ladera donde estos chicos habían visto algo que parecía un animal, ojo, al principio creen que es un animal, y luego ven que es un tipo muy delgado, que se incorpora. Habían visto muchos animales que al parecer es verdad, habían al principio, bajado del es monte. verdad, no me acordaba de ese dato. Lo que ven son muchísimos ojos. Ese coincide con lo que ha contado este testigo, no me acordaba, que hay crías asustadas. Lo que ven son muchísimos ojos que son de animales que parece que han bajado del monte porque algo les ha dado miedo y están muy cercanos a la carretera. Ellos suben con el coche, al dar la vuelta para ir bajando porque les entra miedo. Claro, pero la escena es de película. O sea, la escena anterior que yo me había perdido es que ellos ven muchos ojos reflectando en las riberas de los caminos, porque hay un montón de animales agazapados. Y yo no había caído, y tú tampoco. Habíamos recuperado este dato, y lo que le asusta a este militar es que resulta que hay una cría de corzo agazapada justo donde va a saltar este bicho, por llamarlo de alguna manera. Ellos dan la vuelta con el coche y la primera visión que tienen es cuando iluminan con los faros del coche. Entonces cuando ven que hay algo, y es como bien lo has descrito, como una figura de una especie de monje o personaje con caperuzo. Eso no es muy alta, eso es lo que le llama la atención, que la sensación es que tiene como una caperuza acabada en pico. Exacto. Y sobre todo y le llama la atención algo que mueve en su mano. Una especie de bola
naranja, anaranjada, que es lo que refleja más sobre todo en la luz. Les entra el pánico hasta tal punto que deciden bajar con el coche, y cuando están bajando lo único que ven ya es la oscuridad, pero sí que ven la bola brillar todavía. Algo físico, como un péndulo con bola. Es entonces cuando saca una de esas grandes linternas que llevan sobre todo los cuerpos de policía, iluminan de nuevo a ese personaje y de nuevo empieza a mover la bola. Ven perfectamente la sombra, ven perfectamente el gorro les dio caperuzo. mucho miedo, porque es un gorro como curvo, como pico. Y entonces es cuando ya deciden bajar en el coche, abandonar la escena, porque dicen que todos sienten un pánico tremendo y que incluso los que van atrás pegan completamente la espalda al asiento ante el temor que eso se pueda abalanzar sobre ellos, y salen corriendo desde el Monte Avantos. Cuando hemos recuperado este fragmento de un caso del 2011, y al que estos muchachos de la policía acuden después para saber si en el Monte Avantos había ocurrido algo, había pasado algo, y se quedan de piedra, es que hay descripciones que son casi idénticas. Por ejemplo, está en la vera del camino, al mismo lado, mirando hacia un lado, cuando estos chicos del 2011, porque son varios, observan esta figura, se queda en un lateral, mira hacia un lado, toma una pausa y luego se lanza por el barranco, que es otro clásico. Les da mucho impacto ver un tipo muy delgado, ensotanado, a ver qué pinta, tirándose por un barranco. Y sobre todo pueden ver muy bien la estructura del gorro monjil, vamos a llamarlo así, porque está mirando de lado. También les sorprende, tú bajas con un vehículo por ese camino que no es muy ancho, y no es muy normal que alguien esté impertérrito, sin moverse, sin hacer nada, y dándote un lateral. Te mueves, haces algo, que es otro clásico, Enrique, ¿o no? En el túnel de Ayurdín. Es como... ¿Es que estamos haciendo un calco o no? Sí, según estabas describiendo el caso, me está acordando lógicamente del caso Ayurdín, ¿no? El caso Aedo ya mítico que se emitió en Cuarto Milenio, de ese encuentro de este policía de la Ertzaintza con ese ser en medio del túnel de Ayurdín, ensotanado, con los brazos en cruz, totalmente estático, que de repente desaparece. Y gorro de pico. Y que desaparece delante de sus narices, o sea, no se desplaza, no huye, desaparece, tal cual. Y a pesar de eso, la patrulla revisa la zona, apenas la zona del túnel de Ayurdín, y no dan crédito que a pesar de que ha desaparecido ante sus narices, vamos a buscar una explicación lógica y no encuentran una explicación a esa desaparición. Me estoy acordando ahora que en el 2011 yo estoy con estos chicos buscando huellas. Veo una cosa, doy un brinco, luego nos damos cuenta que es una pezuña como de ciervo, posiblemente, pero es que no hay ni rastro. Y los chicos, o sea, este hombre está impresionadísimo porque acababan de ver esa figura hacía poco tiempo, y es que no ha dejado un solo rastro, y era una masa importante. Fíjate, porque esto es lo mismo que hablábamos antes. Si rascas un poco empieza a haber sucesos. Hemos peinado, junto con Javi Pérez Campos y Enrique, habéis peinado esa zona. Había algún que otro testimonio, pero la tenacidad de Enrique prosigue, y nos enteramos de algo que también pensábamos que era leyenda y que me pone los pelos de punta. Departamentos policiales reciben, en la época del caso Aedo, de ese túnel y esa figura ensotanada, una llamada que es ya alucinante, ¿no? Y ocurrió. ¿Habrá que investigarlo? Sí. Pero Además, estamos tras la pista. Aquí la historia es la siguiente, ¿no? A raíz de la emisión del caso Aedo, surge una persona que trabajó en el centro de control que coordina las llamadas de los ciudadanos, y resulta que dice que ella ya es una mujer que ya conocía el caso Aedo. Lo que pasa que cuenta que la llamada que ellos recibieron fue que en el túnel de Ayurdín un camionero llama asustado porque hay un ser levitando en medio del túnel. Entonces aquí la duda que tenemos es si es el caso Aedo tergiversado, o en algún otro momento, o es otra historia completamente distinta que ocurre en el mismo punto, ¿no? de Ayurdín. Y esto fue, ¿tú recuerdas? Tu primera comunicación conmigo sobre este caso es que había una leyenda de que la Ertzaintza, dentro de un túnel, hombre, no es muy habitual, ¿no? Había visto un ser levitando, ni siquiera la Ertzaintza, o algún vehículo, ¿no? Y había una intervención policial. Ahora descubrimos que esa persona tiene nombre y apellido, lo contó rotundamente, lo confirma, pero es que encima puede haber unos otros casos de otras fechas paralelas, o ese increíble ser que estuvo en ese túnel por algo que desconocemos y que no sabemos su significado, estuvo el suficiente tiempo allí para ser visto por otros testigos. Lo de la capa de monje, la robustez, el gorro, no sé, ¿será casual? ¿Sabremos alguna vez, Santi, esta campaña de realidad qué demonios nos quiere decir? Pero lo cierto es que si vamos un poquito allí, rascamos un poco, como hace Enrique ahora siguiendo, porque hay otros casos de la Ertzaintza que estamos siguiendo la pista, perseguidos incluso por luces en esa misma zona o en zonas aledañas. Si rascas un poco existe el caso. O sea, por extraño que parezca, hay paralelismos. Esto del Monte Avantos es de lo más bizarro que yo, si veis la descripción. Pero fíjate, en estos días... ¡Pum! Me llega algo muy parecido. En estos días de la noche del misterio había otra persona. El primer día recuerdo que se me acercó
una chica que también me contó algo que había ocurrido en el Monte Abantos. Ella vive muy cerca, sacó a pasear a sus 7 perros por la noche y me contaba una historia de superación, porque nos decía, mira, gracias a vosotros he logrado salir poco a poco de casa, me habéis ido quitando el miedo, porque yo tuve una experiencia muy fuerte no hace mucho tiempo en el Monte Abantos con una luz muy potente. También en el Monte Abantos. En el Monte Abantos, con una luz muy Habrá potente que volver, chicos, no sé. que se me pone delante, e incluso yo estoy hablando, llamo a mi marido y mi marido no me contesta, llamo a mi sobrina ante el miedo que tengo a lo que estoy viendo, porque eso se me pone delante y no me deja casi pasar. Yo me quedo en estado de shock. Estoy hablando con mi sobrina, le digo que no pare de hablarme, la cuento lo que estoy viendo perfectamente. Los perros están echados todos para atrás, en posición como Otra de vez miedo. el miedo en la naturaleza. Exactamente, en posición como de miedo. Dice, y eso me asustó tanto que he estado meses y meses sin salir de mi casa. Un objeto con forma como de media luna, me decía, posado en el suelo casi delante de mí, que parecía que no me dejaba seguir en mi camino. Dice, desde entonces de verdad he estado muchos meses sin salir de mi casa por temor a quién podía tripular aquello. No sé, es como de repente meterte en una burbuja de otros tiempos, ¿no? De casos que hacía mucho tiempo que no. Pero es que en el 2011, en ese final, recta final del año, recibimos a los compañeros de Medina Zahara, grandes artistas, que en mitad de la carretera observaban una figura prácticamente igual y que es el mayor susto que se han dado en su vida y que no saben lo que es. Fue como un mini flap, ¿no?, de observaciones de este tipo que no sabemos si quieren decir. Pero es este que me estaba acordando. Diego, en el elemento legendario, unido seguro con la realidad de este lobisome almeriense, hablaba de un perro pequeño que luego se transforma en una bestia. Yo mismo, en mi familia, yo recordaba ya a mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo Francisco, en la charla que di ayer, de un poco recordando mi vida, ¿no? Bueno, mi abuelo Francisco, perteneciendo al mundo ese también un poco ancestral, ¿no?, de la caza, resulta que oía historias, ¿no?, de que se contaban, de que en un punto concreto de la Ribera Navarra aparecía un perro y que esto era bastante tremendo, ¿eh? Claro, no te lo contaban como un misterio, sino es muy curioso cómo el hombre adapta a su mundo y más o menos no lo explica, pero te cuenta una cosa que si tú lo ves desde la perspectiva, un perro pequeño en una especie de loma cercana al camino rural donde tú desplazas. Y claro, un perrito pequeño, pues lo quieres coger, ¿no?, para cuidarlo, para llevarlo. Y habían contado otros cazadores y viajeros que se bajaban del coche, el coche a veces al ralentí, ascendían por la pequeña loma y aquel perro daba la impresión de deformarse, de ir deformándose, de ir creciendo, pero creciendo de una forma como no natural, ¿no? Y mucha gente salió a la carrera prácticamente. Yo te puedo decir que yo he tenido en mi familia, bueno, el perro testimonios, negro, ¿no? Y el perro negro del Monte bueno, del Escorial es también. lo que te voy a decir, claro, la famosa leyenda de ese perro negro famélico y terrible, ¿dónde aparece? Exactamente donde aparece, en la ladera del Monte Abantos, que da el Escorial. De todas formas, es que ¿hasta qué punto la leyenda y la realidad? Por algo se construye el Escorial también ahí, es una de las bocas de las puertas del infierno. Leyenda o no, se habla de eso. Forma un leyenda, triángulo, ¿no? Dice un triángulo energético, el Monte Abantos, el monasterio que es muy especial, de ¿verdad? Hablábamos. Y por algo Felipe II llena de reliquias hay que regresar, todo ese monasterio para contrarrestar ese poder maligno, ¿no?, que parecía tener toda la zona. Sí, y que Felipe tú dices II de la precisamente, leyenda, ¿no? Dices de la leyenda, bueno, pero de la leyenda no, vete tú a porque saber. Felipe II se rodeaba de todos los magos, alquimistas mejores de aquella época y todos le dijeron dónde tenía que construir el Escorial y cómo. Y no hay que olvidar que el Monte Abantos es mágico desde la época celtíbera. Es decir, no es una cuestión que se le ocurriera precisamente a Felipe II. Y un poco oscuro también. Pero el nombre ya de hecho es revelador. Los abantos son los alimoches. Eran precisamente las aves carroñeras que despedezaban, desencarnaban a los cadáveres para que luego los huesos pudieran ser enterrados. Es decir, sí que hay una vinculación con lo oscuro y con la muerte. Encima, la zona es riquísima en granito, se habla de corrientes de agua subterránea, se habla de radiaciones de Garradón. El propio granito es levemente radioactivo y eso lo sabe cualquier estudiante de geología. Es decir, se dan una confluencia de energías míticas, telúricas, legendarias, incluso históricas, a pesar de que efectivamente esté en la polémica,
que lo hacen un lugar muy especial. Es decir, a un lado del Monte Abantos está el Escorial, pero es que al otro está el Valle de los Caídos. Es decir, no es casual. El bosque, yo lo he recorrido muchas veces, el bosque no es propiamente el Monte Abantos, donde está la silla de Felipe II, que también se dice que podía ser una serie de yacimientos de origen remoto. Tiene una energía especial, eso te lo digo de forma absolutamente subjetiva. Es un bosque mágico, de alguna forma. Yo no lo percibí como especialmente negativo, pero sí como una zona donde no exactamente rigen las mismas leyes que en el resto del mundo. No sé si me estoy poniendo muy poético, pero realmente lo percibí así. No está mal. Javi, lo que hacemos es buscar y empezar a pedir información ahora mismo de otras personas, como contaba Carmen, tan normales como creen nosotros, que de repente te cuentan una historia no ya del humanoide, del ser, del perro, de lo que sea, sino de una esfera, una media luna, mejor dicho, una esfera partida por su mitad, posada. Estoy seguro que si contamos con vuestra ayuda, vamos a saber más cosas, y yo creo que ese monte en sí como monte necesita una reinvestigación. Y fijaos qué interesante, porque hablabais a veces de las leyendas, de seres legendarios en lugares donde después ocurre el misterio. Y es verdad que indagando cuando estábamos investigando la historia del túnel de Altuve, donde se aparece este ensotanado, encontramos que en zonas relativamente próximas, en esa zona de Ayurdín, se celebra, por ejemplo, la fiesta de la caza de la Pizia, la Pizia es como una especie de monstruo que aterroriza a los vecinos, que se tienen que encerrar en sus casas, y se rememora ese episodio disfrazando a una persona del pueblo como una especie, pues casi como los chamanes que aparecen en la exposición de Cuarto Milenio, ¿no? Esos trajes de... Sí, o como las tarascas de Francia, efectivamente, o los monstruos de las Urdes, precisamente, o la Sierra de Béjar, que se construyen de nuevo, hablando de una vieja historia, de una aparición que el pueblo sigue rememorando. Exactamente, pues es lo mismo, ellos celebran la caza de la Pizia para evitar que los vecinos estén aterrorizados en sus casas por las apariciones de este monstruo. Así que quizás estén rememorando algo que ocurrió allí y cuyos ecos todavía perduran hasta hoy. Bueno, pues ya tenemos otro punto. El misterio a veces puede estar muy cerca. Yo espero que Enrique tenga frescas informaciones, porque hay puntos concretos, está clarísimo, donde la leyenda se funde con una realidad que tiene casos concretos, plasmables, y nos seguimos sorprendiendo. Vamos a sorprendernos ahora con un viaje hacia el mar. Vamos a escuchar un poco el mar. Vamos, Noel, a cambiar de tercio, nos marchamos hacia profundidades. Ahí tenemos un viejo marino que siempre nos ilustra, ¿no?, especialmente con casos de barcos fantasmas, barcos malditos, barcos insólitos. ¿Qué nos traerá hoy? Es que has hablado con este hombre porque había una noticia que requería de su opinión, ¿verdad? Pues así es, sí, que hace unos días salía el libro El desastre del bagger, donde se constaba un episodio que hasta ahora era desconocido. Se sabía cómo era ese barco, se sabía cuál había sido su ruta, que había fallecido la mayoría de los marinos que iban en él, que habían tenido serios problemas, pero se había ocultado un episodio trágico y a la vez espeluznante, como es cómo acabaron esos marinos, comidos por sus propios compañeros. Esta noche hemos podido hablar con el escritor experto en naufragios y marino Fernando Echegoyen, que nos describe cómo era el bagger. El bagger era, para explicarlo de una forma sencilla que se entienda, era una especie de buque de apoyo, una especie de buque nodriza que transportaba pasajeros, cumplía a veces la función de buque hospital, y también transportaba mercancías para habituar a la flota del contraalmirante. En este caso Comodoro era Comodoro Eison. El Comodoro Eison mandaba una flota de 5 buques, 6 con el bagger, era una flota de bloqueo, se dedicaba a batallar contra los españoles en las costas de América del Sur, concretamente en la costa chilena. Entonces llevaba un buque de apoyo, que era este bagger, que había sido un antiguo buque mercante adquirido por la Royal Navy, por la Armada Británica, y convertido en una especie de fragata de guerra. Se le habían montado, se le habían instalado una serie de cañones, pero era un buque mercante, era más que nada un buque de transporte que daba apoyo a la flota de este señor del Comodoro Eison. Un buque de apoyo, no era un barco normal para entrar en batalla, y además contaba con otra característica que fue lo que le llevó también a sufrir el naufragio,
posterior que tuvo. Al parecer llevaba más tripulación de la que podía soportar ese navío y la mayoría de ellos, de esos pasajeros, de esos marinos, encima estaban enfermos. En realidad la misión en la que estaba participando el Bagger comenzó un año antes de su naufragio, en 1740. Y cuando el barco se hunde ya es el año 1741, ya llevaban un montón de meses de campaña. Lo que habían hecho era transbordar al Bagger los heridos y enfermos y amputados de otros barcos de la flota. Los barcos de transporte suelen llevar una tripulación de unos 100, 110 hombres. El Bagger creo recordar que llevaba 106 hombres. Y además le habían embarcado 142 hombres más, entre heridos, enfermos, infantería de marina que llevaban pues para labores militares. Efectivamente el barco llevaba un exceso de pasaje en relación con su tamaño, con las personas que podía acomodar a bordo y con la travesía que debía efectuar, sus labores habituales. Llega un momento en el que la enfermedad se va extendiendo entre la tripulación hasta que el propio capitán Anson cae enfermo, y es entonces cuando yo le pregunto a Echegoyen, cuando muere el capitán, ¿esto dentro del mundo del mar, dentro de los marinos, se toma como un mal presagio? Efectivamente, el capitán del Bagger muere, pues probablemente contagiado por una de las enfermedades infecciosas que se producían a bordo. En el momento en que el capitán de un buque muere, o se cae por la borda, o le ocurre cualquier cosa, toda la moral y la disciplina del buque se relaja. La tripulación, como organismo cohesionado que maniobra y gobierna el buque, se convierte, y se ha convertido muchas veces en la historia, en una chusma incontrolada que da lugar a situaciones terroríficas. Precisamente todos los males del Bagger tienen que ver con la muerte de su capitán, con la quiebra del mando del buque, efectivamente. Muere el capitán y un nuevo oficial se pone a los mandos del Bagger y comienza de nuevo el caos. Sufren desperfectos en el barco, la enfermedad se extiende, los muertos empiezan a amontonarse y en un intento desesperado intentan llegar a tierra, pero de nuevo fracasan. El capitán muere y le sustituye de David Chip, que parece ser que era un señor bastante incompetente. Este hombre, su incompetencia, la falta de un liderazgo en el barco, da lugar a una serie de problemas, y es que la tripulación empieza a amotinarse. Además se produce un siniestro a bordo que en los buques de guerra era muy típico, y es que se le partió uno de sus palos. En concreto, si no recuerdo mal, fue el palo mayor, se partió. Se veían en un serio riesgo de naufragio y se veían con muchísimos enfermos a bordo, con enfermedades que estaban propagando entre los tripulantes. ¿Qué sucedió? Que decidieron intentar llegar navegando a vela a un lugar que habían concretado previamente con el resto de la escuadra del Comodoro Aison, que era el Golfo de Penas. Y efectivamente llegaron al Golfo de Penas, pero llegaron y embarrancaron, tuvieron la mala suerte de que chocaron contra un arrecife y el barco acabó hundiéndose. A todo esto, David Chip, este oficial tan incompetente, también cayó enfermo. Fueron un cúmulo de circunstancias que acabaron efectivamente haciendo que el barco naufragara en una isla del sur del Golfo de Penas, que posteriormente además acabaría llamándose Isla Bagger en honor a este barco. Los supervivientes consiguen llegar a esa isla de la que nos hablaba Echegoyen, y allí comienza de nuevo el caos. Los marinos se emborracharon, comenzaron a vestirse con las ropas de sus oficiales y a burlarse de ellos. El capitán, en un intento de poner orden, se enfrenta a uno de los amotinados y en una trifulca el capitán le dispara en la cara y le deja agonizar durante varias jornadas hasta que casi se desangra vivo, para que así diera ejemplo a los demás. La tripulación que queda se divide e incluso llegan a hacer dos campamentos, los que apoyan al capitán y los que quieren acabar con él, los que le quieren matar. Llegan a pasar tanta hambre que tienen que recurrir al canibalismo. Las crónicas dicen que se ve a un grumete comerse el hígado de uno de los fallecidos durante el naufragio. Pero no solo hay este caso en el que han tenido que recurrir al canibalismo. Echegoyen nos cuenta el más conocido, el del Medusa. Mira, el caso de canibalismo más notorio en la historia naval es el caso de la fragata francesa la Medusa. Este barco fue encomendado en 1816 viajar a la costa oeste de África
para, digamos, hacerse cargo de una de las antiguas colonias francesas que por las guerras napoleónicas había pasado a manos inglesas y ahora los ingleses la devolvían. El mando del barco fue encomendado a un aristócrata francés que había huido de Napoleón, viendo que se iban a guillotinar, el vizconde de Chomeret, que efectivamente era marino, pero era un marino realmente incompetente. Y aparte de ser un marino realmente incompetente, era un cretino integral, era lo que se puede decir hoy en día una mala persona, ¿no? Un hombre que creía que podía ejercer el mando sobre sus subordinados por su cuna, por su nacimiento. El hecho, para no extenderme demasiado, es que la Medús acabó embarrancando cerca de la costa de Mauritania, en el Golfo de Arquín. Cuando el barco quedó embarrancado, se decidió construir una balsa para que la tripulación pudiese abandonar el barco, mientras que los oficiales, los pasajeros civiles y el que iba a ser el gobernador de esa colonia que te he mencionado antes, pudieran abandonar el barco con más seguridad. La balsa fue en principio remolcada por esos botes salvavidas que llevaban a los oficiales, a los pasajeros y al gobernador, pero en un momento dado deciden cortar los cabos que daban remolque a la balsa y dejarla a su suerte a la deriva. En la balsa, si no recuerdo mal, viajaban del orden de 160 personas. Se vieron abandonados por los botes que los remolcaban, y ya la primera noche se produjo una revuelta dentro de la balsa que acabó con el poco agua potable que llevaban en el mar, la tiraron al mar, solo quedaron unos barriles de vino. La mayor parte de las personas que iban a bordo de la balsa eran soldados del ejército francés, pero no eran los soldados del ejército de Napoleón, ese ejército disciplinado que venció en tantas ocasiones, sino que era más o menos gentuza procedente de las prisiones, de levas. Produjeron todo tipo de aberraciones y de brutalidades a bordo de la balsa, y finalmente de esos 160 personas que iban a bordo sobrevivieron solamente 15. Se produjeron varios casos muy bien descritos de canibalismo a bordo. Se comieron a varios tripulantes muertos. Los describió el cirujano del barco que iba a bordo, fue uno de los pocos hombres que mantuvo la cabeza fría en esos momentos, y efectivamente se produjeron varios casos de canibalismo. Se tuvieron que comer a los cadáveres porque no tenían absolutamente nada que comer. Canibalismo en alta mar, un libro pone esta misma semana el acento en estas historias increíbles, y lo curioso es que, como contaba Fernando García Echegoyen, ese gran veterano lobo de mar, experto en siniestros marítimos, toda la vida en alta mar, y cómo cuenta las historias, ¿no? La sensación es que cuando hay un orden establecido, resulta que eso se cumple a rajatabla. Siempre funciona, en todos los ámbitos funciona. Cuando esa cabeza, nunca mejor dicho, es decapitada por cualquier motivo, la enfermedad, la rebelión, de pronto, ha dicho él, la chusma, no quiero decir que sean chusma en sí, pero que se convierte el ser humano en una situación de crisis, en una masa incontrolada que aniquila todo, ¿no? Eso ha pasado en muchas ocasiones, no solo en el mar. Es curioso y es interesante escucharlo con esta fuerza. Hemos viajado por el mar, pero ahora viajamos a otro lugar importante. Os pedíamos una cosa, que tal y como ha hecho nuestro equipo, nuestro super equipo, yo creo, todo unido por vez primera en este estudio, que me parece muy interesante, que nos dijeseis una escena, ¿no? Que nos comentaseis una vivencia personal de la Expo. ¿Por qué pones cara? Pues porque las redes, el ordenador del Estudio 1 hoy va como a pilas, como el no sé, bagel. como en los años 80 a pilas o con una rueca, Bueno, algo así. Naufragó. Podría contar de eso Guillermo en algunas cosas. Algunas cosas. Yo no sé si es que teniendo esta noche a Guillermo al lado manipulando. Me está robando algo él está absorbiendo. No sé. Absorbiendo todo el flujo de bytes directamente, se lo lleva hacia su tablet. Debe ¿no? ser, porque me estoy peleando, estoy luchando. Nunca utilices un ordenador o cualquier elemento electrónico cerca de Guillermo. No. Es la primera ley. Vamos a ver qué dice nuestro público. Venga, vamos con ese mensaje de lo que han vivido en la Expo, que voy recogiendo, pero también con muchos otros de los temas de los que hemos ido hablando. Yauterra nos decía que su imagen fue el primer día ver la ilusión en los que nos adentrábamos en el Museo del Misterio. Volvimos a la ilusión de la niñez. Dicen también, hola amigos, en un programa tan especial, con tantos amigos juntos, hoy en el corazón mismo de la nave del misterio, ese mítico Estudio 1 de la cadena SER, mi imagen con la que me quedo quizás sea algo singular, porque sería la de aquellos que por las circunstancias que sean no hayan podido
podido ir a esta mágica cita con vosotros, pero que, como quien escribe, está absolutamente entusiasmado y con una sensación muy profunda y personal que está ante algo que trasciende la propia naturaleza de este tipo de eventos, contemplada desde la lejanía y ausencia y la cercanía a la vez que otorgan hoy las redes sociales. Ver las caras llenas de emoción de la gente, esos guiños cómplices de tantos peques milenarios y mil gestos más son el marchamo fidedigno de cómo en el materialista y gris mundo de hoy la necesidad y capacidad de soñar del ser humano, de nosotros, está intacta por más que hayan tratado de cercenarla. Hay una cosa muy bonita que se repite, es muy curioso, uno puede tener, evidentemente, pues fíjate, yo desde el domingo que estuvimos ahí, el lunes, no he vuelto a poder pisar la exposición por los diferentes quehaceres y porque era muy complicado. Tú sí has podido volver yo sí. Todos los amigos habéis podido estar varias veces. Creo que han estado un montón de veces haciendo fotos y que todos los amigos como Javi, Diego, Enrique, Santi, Clara han tenido más la deferencia, Enrique por supuesto, muchísimos, ¿no? De estar varias veces pues para estar también con la gente. Nosotros, entre las noches del misterio y todo lo que significa la tramoya de llevar esta expo, pues no ha sido tan sencillo, pero por eso también he tenido la doble perspectiva, ¿no? De verlo a través de las redes, gracias al trabajo de Guillermo y de Diego. Y yo tenía esa sensación también, ¿no? Muchos repetían, ¿sabéis qué frase? Me ha parecido muy bonito, de he vuelto a ser un niño chico, decía mucha gente, ¿no? Gente de 60 años, de 50, de 30, como un niño, y todo el mundo asociaba la experiencia a niño, aparte de los niños que había, ¿no? Y eso me parece un elemento que desde fuera lo observabas con mucha fuerza. Nos decía Antonio, buenas noches a todos, me llamo Antonio y quería deciros que fui el viernes con mi hijo de 13 años a ver la exposición muy ilusionados. Me gustó bastante y sobre todo el buen rollo de la gente que allí estábamos. Muchas gracias. Paula Berrocal dice que ya tiene las entradas del 14 de mayo en su poder, que esta vez no podía perdérselo. Nos dicen también Diego de Palencia: hola amigos, mi madre cuenta una historia de una niña de un pueblo de Valladolid que estaba sola en casa esperando a su abuela. Al oír algo que rascaba en la antigua puerta de 2 paños, abrió la parte de arriba y de repente se le asomó de patas un lobo. El susto fue tal que la niña estuvo sin habla varios meses. ¡Qué escena, eh! Y su pelo se tornó blanco con apenas 10 años y para el resto de su vida. Fíjate qué curioso. Cuando alguien te dicen que algo ha rascado en la puerta, todos hemos puesto una cara, ¿verdad? Llama a los instintos del miedo más profundos. Javi ha puesto una cara así como diciendo, aquella historia. Y cuando ha sido el lobo, no el misterio, el lobo, todavía nos ha impresionado más. Pensábamos en una figura o en algo, pero a veces ese simple gesto de un lobo llamando a la puerta, ¿no? Ahí hay mucha historia de terror infantil metida, ¿no? Como arquetipo. Diego Vitores dice, mi abuelo fue lobero en Palencia y como él decía, cuento poco porque en trabajos como el mío es mejor olvidar. Creo que hay mensajes que son un poco insuperables, ¿no? Lobero en Palencia, el abuelo, es mejor olvidar. O sea, y tú te imaginas que habrán vivido, ¿no? Ahora hay una campaña que no me extraña, un poco, claro, no sé, sería otro debate, ¿no? Pero sí que nos llegan de vez en cuando informaciones de matanzas de lobos a veces controladas e indiscriminadas, ¿no? Y claro, también da mucha pena, porque es un animal mítico, pero que los campesinos también dicen que causa problemas, yo no sé qué decir, pero causa mucha pena, ¿no? Ver a los lobos así en ristras, con el peligro que eso tiene también. Antonio Rubio nos dice, siendo de Almería y no conocer yo esta historia de Sorbas, grandísima dramatización de Diego, felicidades. Jorge González dice, bueno, después de la drama, ¿a quién se atreve a pasear ahora en una noche de luna llena? Dramatización genial. Pedro Pérez, me encantan las dramatizaciones, espectacular, dan miedo y a la vez cuentan muchas cosas, que grandes, oírlas a oscuras, lo mejor. Y eso que esta es la pura ancestralidad, no buscabas, Diego, el miedo de una casa o una aparición, pero la ancestralidad tiene eso, que nos habla los genes más antiguos, ¿eh? Hay tantas historias de encuentro en el campo con algo que se transforma, que eso... A veces situar una dramatización en una época determinada te ayuda en un 50%, desde luego. Tú sabes la historia de que se ha repetido muchas veces, ¿no? Pero que es muy importante, de el cabrero que se le escapa una cabra, ¿no? Y que llega y está la pobre cabrilla desvalida. Y el cabrero se llama Requena y es de la provincia de Jaén. ¿No sabes la historia? Y entonces, pobre cabritilla, ¿no? Y la mete en su saco. Esto lo he escuchado en diferentes puntos de España porque es un mito que seguramente tiene una base real y por eso se repite. Y el pobre Requena ve que el saco le va pesando más y le va pesando tanto que le tira casi del cuello y le va pesando mucho y entonces ve que no puede más y suelta el saco. ¿Qué le pasa a esta cabritilla? La cabritilla se yergue como un animal que es capaz de hablar, una cabra que es capaz de hablar y dice, peso, Requena.
David Cron decía, me pregunto si tanto el caso de Utah como el de este joven pueden tener algún tipo de relación con las ECM. Tanto la niña de Utah estuvo cerca de morir y el chico atropellado también. No como las ECM que conocemos, de que las personas salen de su cuerpo, sino como decía Clara, como cuando se está en peligro y se lanza una alerta de socorro. Mario Poza dice, testimonio como el de Antonio me hacen dudar de mi escepticismo porque he sentido sinceridad absoluta en sus palabras. DJ, es posible que en este umbral entre la vida y la muerte se potencie nuestra capacidad para comunicarnos telepáticamente. Emilio Rivera, y cuando la señal recorre kilómetros de distancia, tipo conexión madre e hijo. Muchas cuestiones, muchas preguntas. A la vuelta, Clara nos va a llevar a un lugar que tiene algo que ver con las exposiciones, un museo donde han pasado cosas extraordinarias. Creo que hay que conocerlas. Ya está por aquí nuestro compañero Carlos Cala, que sabe mucho de misterio, pero que en esta ocasión va a contar el misterio de la vida, que yo siempre digo que da mucho más miedo que lo que contamos en Milenio 3. Ahora enseguida todo el equipo para contaros más cosas.